Hola amigos, bienvenidos a David Parcerisa Live. ¿Qué tal estáis? Hoy me gustaría hacer un breve análisis sobre el fenómeno de las visitas nocturnas, los visitantes de dormitorio, ese fenómeno que siempre está a medio camino entre la parálisis del sueño y las abducciones. Llega un momento en que ni siquiera los investigadores somos capaces de identificar o de distinguir o de separar, vamos a decir, cuando se trata de entidades de tipo extraterrestre, de tipo alienígena, que abducen a las personas que están durmiendo en su descanso nocturno y de repente se sienten paralizadas, no pueden mover ni un músculo. Muchas veces ni siquiera son capaces de gritar o de articular palabra alguna. Es una sensación de pánico absoluto que suele venir acompañado de un sudor frío. Generalmente cuando se trata de abducciones podemos decir que se trata de grises, esos seres que tienen esa morfología de baja estatura y grandes ojos negros que miran al testigo de forma intimidatoria. Sin embargo, hay muchísimos casos que, por supuesto, no tenemos aún catalogados, no podemos extraer cuál es la verdadera naturaleza en la que aparecen unos seres sombra que se sitúan muy cerca de la cama y casi el 90% de los casos el testigo no puede ver el rostro. Es imposible que pueda identificar ningún tipo de rasgo facial. Es una especie de figura humana, antropomórfica naturalmente, pero todo oscuro, todo negro. Son conocidos dentro de la fenomenología paranormal y vinculado directamente con las apariciones como los seres sombra. Ahora bien, como somos incapaces de identificar si hay una relación causa-efecto entre las abducciones y estos seres sombra, o es que estamos hablando de lo mismo, y no lo sabemos, en todo caso sí que hay una entidad que en los últimos años ha empezado a darse a conocer de forma muy popular. Pero especialmente es un fenómeno que sucede en Estados Unidos. Y es un ser sombra conocido como Hat Man, que se traduciría como el sombrerero o el hombre del sombrero. Fijaos qué interesante. ¿Quién es este ser que atormenta por las noches a miles, quizás millones de personas de todo el mundo? Pero que, insisto, parece que se sitúa especialmente en Estados Unidos. Bien, antes de pasar a este tema, quisiera contaros que yo tuve varias experiencias hace 20 años y en una de esas experiencias yo pude ver a uno de estos seres. Lo tuve delante de mí, abrí los ojos en plena noche y me sentí con los síntomas típicos de la llamada parálisis del sueño. Solo que yo tenía los ojos abiertos y podía ver cómo había delante de mí una figura fantasmagórica, todo negro, absolutamente negro, y su cabeza estaba moviéndose, acercándose hacia mí, hacia mi cara. Yo recuerdo que ni siquiera podía gritar y ni siquiera podía articular palabra, pero mentalmente estaba gritando, mentalmente le estaba pidiendo que se fuera, que se marchara de ahí, que me dejara en paz, con muchísima fuerza. Hasta que incluso mis familiares lograron finalmente venir a mi rescate porque escucharon unos gemidos que yo solamente podía farfullar, vamos a decir, esos gemidos, ¿no? Entraron, abrieron la luz y me encontraron en un estado catatónico, como en shock. Lógicamente pude después salir de ese estado, ¿no? Pero recuerdo que fue espantoso porque el terror se apoderaba completamente de mi mente y de mi cuerpo. ¿Qué quería ese ser? ¿Qué era esa cosa? Nunca lo he sabido. Ahora bien, yo puedo comprender muy bien a todos los casos que he investigado de personas que les ha pasado lo mismo, por supuesto. Algunos investigadores, rozando teorías metafísicas, nos dicen que eso es parecido a una abeja que se posa en una flor y absorbe el néctar. Nosotros seríamos el néctar, nosotros seríamos la flor, y estos seres serían criaturas vampíricas que se alimentan de nuestra energía vital y aprovechan ese momento nocturno de descanso, de desconexión, para apoderarse de nosotros. Pero dentro del fenómeno de Hat Man, el sombrerero, que vuelvo a repetir, es muy estadounidense, no sabemos el por qué, pero hay muchísimos casos y a mí lo que me llama la atención de Hat Man es que siempre aparece este personaje con el sombrero como si fuese el líder de un grupo de entidades oscuras, un grupo de seres sombra
Siempre va delante este ser. Incluso en algunas ocasiones los testigos nos dicen que se presentan al testigo, que lo tienen paralizado, y cuando llega Hatman se apartan, le hacen espacio para que se acerque, probablemente para absorberle la energía a la persona de la que se han apoderado. Fijaos que hay películas en donde aparece este personaje. Por supuesto de una forma muy encubierta, como por ejemplo Freddy Krueger o la película Jeepers Creepers. No sé si la habréis visto, pero es más de lo mismo. Pero me voy a centrar con Freddy Krueger por una cuestión que seguro muchos de vosotros no sabéis. Y es que Wes Craven, que fue el creador, que ya falleció este señor, era un auténtico genio, no solamente como cineasta, sino también como guionista. Bueno, pues Wes Craven contó en varios medios que Freddy Krueger nació de una experiencia que él tuvo de niño. Lo que pasa que aquí ha habido una parte de engaño. Y he podido leer en varias fuentes que dicen que él cuando tenía 6 años se le presentó este ser con el sombrero en su habitación y que estaba muy asustado y que le quedó traumado de por vida y a partir de ahí empezó a crear el personaje. Eso es falso, es una fuente falsa, probablemente escrita por alguien que ha querido, vamos a decir, pues subirse al filón y ganar suscripciones en su web a través de invenciones. Esto es un bulo descarado. La fuente verdadera que contó Wes Craven en varios medios es la que os voy a contar ahora. Simplemente él era un niño, no recuerdo la edad que dijo que tenía, y desde la ventana de su casa, Wes Craven pudo ver como abajo, en el callejón, en un callejón oscuro, surgió una especie de mendigo, un indigente, vestido con un jersey de rayas y un sombrero decrépito. Dice que se dio la vuelta ese hombre, tétrico, se giró, miró hacia la ventana y dice que le clavó los ojos al niño. Lo dejó completamente paralizado de terror y dijo que su cara estaba deformada. Lo bueno es que dice que el miedo hizo que se retirara de la ventana y pasados unos minutos volvió a asomarse a la ventana a ver si aún estaba ahí y efectivamente aún estaba mirándole exactamente de la misma posición que antes. Ahí ya se asustó y su hermano, dice su hermano mayor, con un bate de béisbol bajó las escaleras para abajo a ver si localizaba a ese indigente que estaba molestando. Y ya había desaparecido, ya no estaba ahí. Y no hay más. Esa fue la experiencia que contó Wes Craven. No es que él dijera que se encontró en la habitación a ese ser como un ser sombra. No. Pero sí fue un fenómeno que él tampoco fue capaz de atreverse a decir qué era ese señor, ese ser que había ahí abajo. ¿Era probablemente un indigente? Sí, pero probablemente también podría haber sido otra cosa desconocida. En todo caso, de ahí surge el hombre del saco. Realmente en Estados Unidos hay también esa iconografía del hombre del saco, con sombrero. Si algunos de vosotros tenéis información, datos o algún tipo de experiencia que relacione, vincule con este sombrerero, con el Hatman, os agradecería que en la caja de comentarios me lo hicierais saber porque es un tema muy interesante y hay muchísima gente que está deseando conocer un poco más sobre el tema, entre ellos yo, sobre la posible naturaleza de este misterioso ser con sombrero. Vamos a dejar aquí el tema, amigos. Espero que os haya gustado este análisis de hoy y por supuesto no puedo dejar el tema sin antes recordaros que siempre llega un momento en que la persona se rebela contra esta situación de parálisis y cuando es capaz de rebelarse, decir basta, hasta aquí hemos llegado, el fenómeno desaparece. Por supuesto, en el fondo ellos también nos tienen miedo a nosotros y saben que somos capaces de liberar una energía que puede llegar a freírlos con nuestra luz interior, por supuesto. Vamos a dejar aquí el tema, amigos, y nos vemos en próximos trabajos. Un abrazo para todos.